Cuando vi que mi esposo hojeaba mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Más bien porque sabía que pronto leería esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrebatarle el teléfono, pero con destreza lo retiró y siguió leyendo. Observé cómo su expresión cambiaba, línea tras línea, y sentí cómo mi vida se desmoronaba en segundos. Sí, ahora sabría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas y supe que estaba a punto de llegar a ese mensaje que destruiría mi mundo. Ese único mensaje que lo explicaría todo o quizás, lo enredaría aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos, mostrando una nueva notificación. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Morderme el interior de la mejilla se volvió mi refugio nervioso. Mis nervios se mezclaban con el terror de lo que había hecho. Su respiración se aceleró, la escuché a 2 metros de distancia entre nosotros. Eso era lo que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error, ese error que cambió todo para siempre y ahora no sabía qué hacer. Pero déjenme contarles cómo sucedió realmente. Antes de revelar ese secreto que tanto intenté esconder, escriban en los comentarios desde qué ciudad me ven y respondan, ¿ustedes también tuvieron un secreto que trataron de ocultar con todas sus fuerzas y al final no lo lograron? Desde el principio mi vida se había deslizado en una rutina que, aunque cómoda, se sentía insípida. Vivíamos en la misma casa, compartíamos espacio y tiempo, pero había un vacío invisible entre nosotros. Mi esposo, un hombre dedicado y trabajador, se sumergía en su trabajo con una intensidad que dejaba poco lugar para nosotros. No era que faltara amor, sino que la chispa que alguna vez iluminó nuestra relación parecía haberse extinguido lentamente, como una vela consumida por el viento. Cada día al cruzar el umbral de nuestro hogar, sentía el peso de la monotonía. Los desayunos eran silenciosos, las conversaciones se reducían a datos y horarios, las noches, un espacio donde la distancia física se reflejaba en la emocional. Yo anhelaba una conexión que fuera más allá de las palabras, un roce que no solo fuera casual, una mirada que despertara algo dormido en mi interior. Y fue en ese escenario donde apareció él. El jefe de mi esposo, un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación sin esfuerzo. No era solo su porte o su éxito lo que me llamaba la atención, sino la manera en que me miraba cuando creía que nadie lo hacía. No con descaro, sino con un interés genuino, una curiosidad que despertaba algo profundo en mí. Al principio intenté ignorarlo. Sabía que era peligroso, que cruzar esa línea significaría perder mucho más que una simple rutina. Pero había algo en sus gestos, en su forma de escuchar, que me hacía sentir vista de nuevo. Como si por primera vez en años, alguien realmente se importara por lo que yo era, y no solo por lo que representaba en la sombra de mi esposo. Cada vez que lo veía, un torbellino de emociones se desataba en mi interior. La culpa luchaba con el deseo, la razón con la pasión. No era solo una atracción física, sino una necesidad profunda de ser comprendida y valorada. Y en ese juego de miradas y silencios, empezaron a formarse las grietas en mi mundo cuidadosamente construido. Una tarde, mientras preparaba la cena, sentí su presencia detrás de mí. No hubo palabras al principio, solo un roce accidental de manos que encendió una chispa imposible de ignorar. Fue un momento breve, fugaz, pero suficiente para que algo dentro de mí despertara. Esa noche, mientras me acostaba, recordaba ese contacto y una mezcla de emociones me invadía, miedo, excitación, culpa y una extraña esperanza. Aquel día supe que nada volvería a ser igual. La vida que conocía comenzaba a transformarse lentamente, impulsada por una fuerza que no podía controlar ni detener. Y aunque la razón me decía que debía alejarme, el corazón latía con un ritmo diferente, señalando un camino incierto pero irresistible. En las siguientes semanas, los encuentros casuales se volvieron más frecuentes. La cocina, antes un lugar donde simplemente preparaba alimentos, se convirtió en nuestro refugio secreto. Allí, entre olores familiares y sonidos cotidianos, se tejía una historia que nadie más conocía. Cada mirada, cada gesto, cada palabra no dicha cargaba un significado profundo,
una promesa silenciosa de algo prohibido pero deseado. Mientras tanto, mi esposo seguía ajeno a lo que sucedía en ese espacio compartido. O quizás, en el fondo, algo sospechaba. Pero yo no estaba lista para enfrentar esa realidad. Vivía en un limbo, atrapada entre la lealtad y la pasión, entre el pasado y un futuro incierto. Así comenzó mi historia. No con una traición calculada ni con un acto impulsivo, sino con la necesidad humana de ser vista, de ser deseada, de sentir que aún puedo amar y ser amada. Lo que vino después cambió mi vida para siempre, pero antes, permítanme llevarlos por el camino que me llevó hasta aquí. Los días siguientes al primer roce accidental se transformaron en un torbellino de emociones que no podía controlar ni explicar del todo. La simple idea de cruzarme con él en la cocina, en los pasillos o incluso en el garaje, despertaba en mí una mezcla de ansiedad y anticipación. Mi mente se llenaba de pensamientos que parecían imposibles para alguien que llevaba tantos años casada. No se trataba solo de un deseo superficial, era algo mucho más profundo, una necesidad urgente de sentirme viva de nuevo, de volver a conectar con una parte de mí que había quedado dormida entre las responsabilidades y las rutinas cotidianas. Recordaba claramente cómo se sentía el calor de su mano al rozar la mía, una sensación que aún hoy me eriza la piel. Ese pequeño contacto, insignificante para cualquiera, había abierto una puerta que pensé que estaba cerrada para siempre. Y aunque en mi interior luchaba con la culpa y el miedo a lo que podía pasar, la realidad era que deseaba que esos momentos se repitieran, que se hicieran más frecuentes, que dieran paso a algo más tangible. La cocina, ese espacio tan familiar y común, se convirtió en nuestro pequeño mundo secreto. Era curioso cómo entre ollas y platos podíamos crear una atmósfera cargada de significados ocultos, de miradas cómplices y silencios elocuentes. No necesitábamos palabras para entendernos, cada gesto, cada sonrisa contenida, decía más que cualquier conversación. Me sorprendía a mí misma prestando atención a detalles que antes me habrían parecido triviales, la manera en que él apartaba el cabello de mi rostro, como sus ojos seguían cada movimiento mío, o como una mano apoyada sobre la encimera podía sostener el peso de tantas emociones. Con el paso de los días, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes y menos casuales. Comenzamos a encontrar excusas para coincidir, para robar minutos en los que podíamos compartir una charla más profunda o simplemente estar cerca sin que el mundo exterior interfiriera. Aquellos momentos eran mi escape, mi refugio donde podía ser yo misma sin máscaras ni obligaciones. En su compañía, sentía que recuperaba una parte de mí que había olvidado, una esencia que me hacía sentir valorada y deseada. Sin embargo, no todo era sencillo ni libre de conflictos internos. La culpa pesaba sobre mis hombros como una sombra constante, recordándome que estaba traicionando no solo a mi esposo, sino también a mí misma y a los valores que durante años había sostenido. Cada vez que me encontraba pensando en él, una voz interior me reprochaba, cuestionando si merecía esa felicidad a costa del daño que podía causar. Era un tira y afloja constante entre lo que mi corazón anhelaba y lo que mi mente me ordenaba evitar. Por otro lado, la rutina con mi esposo continuaba, pero ya nada era igual. Sentía que mis silencios y ausencias despertaban en él una inquietud que intentaba ocultar con gestos de normalidad. A veces me sorprendía mirándome con una mezcla de sorpresa y tristeza, como si notara que algo dentro de mí había cambiado y no supiera cómo alcanzarlo o comprenderlo. Esos momentos me llenaban de angustia porque a pesar de todo, aún lo quería y valoraba el tiempo compartido, pero esa sensación de distancia crecía y me empujaba hacia lo desconocido. Un día, durante una cena sencilla en la que apenas intercambiamos palabras, sentí la mirada de mi esposo clavada en mí con una intensidad que me hizo detener el movimiento de la cuchara. Él no decía nada, pero su silencio era pesado y lleno de preguntas sin responder. En ese instante comprendí que la verdad que intentaba ocultar comenzaba a asomar en sus pensamientos, aunque no se atreviera a confrontarme directamente. Aquella noche, tras apagar las luces y quedarnos cada uno en su rincón, me sumergí en un mar de dudas y emociones. Pensé en lo que había ganado y perdido en estas semanas, en la tensión creciente que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Me pregunté si era justo para mí vivir así, atrapada entre dos mundos, sin poder ser completamente honesta con nadie. La relación con el jefe de mi esposo se convirtió en un constante tira y afloja emocional.
En ocasiones sentía que él también luchaba con sus propios demonios, aunque nunca lo admitiera abiertamente. Sus palabras eran mesuradas, su mirada cuidadosa, como si temiera avanzar demasiado rápido y provocar un daño irreversible. Sin embargo, su presencia era un bálsamo para mis heridas invisibles, un recordatorio de que aún era capaz de sentir y conectar. Recuerdo un momento en particular, cuando nos encontramos a solas en la terraza de la casa, bajo la luz tenue del atardecer. No había necesidad de hablar, la brisa fresca y el silencio compartido creaban un espacio íntimo y cargado de significado. Sentí como su mano rozaba la mía una vez más, esta vez con una intención más clara y deliberada. Nos quedamos así congelados en el tiempo, conscientes de lo que estaba pasando pero sin pronunciarlo. A partir de ese instante supe que el camino que había comenzado no tendría retorno fácil. La intensidad de lo que sentía me había atrapado y cada día me hacía más difícil fingir que todo estaba bien. Pero también estaba la amenaza constante de ser descubierta, de enfrentar las consecuencias que podrían destruir no solo mi matrimonio, sino también la imagen que tenía de mí misma. Mientras tanto, en la oficina y en las reuniones sociales, veía cómo mi esposo lidiaba con sus propios desafíos. Las largas jornadas, las responsabilidades crecientes y las presiones laborales lo absorbían por completo, alejándolo aún más de nuestra vida en común. A veces me preguntaba si él también sentía ese vacío, esa necesidad de algo más que las obligaciones diarias. Pero nunca hablábamos de eso, la comunicación entre nosotros se había reducido a lo indispensable. A pesar de todo, intentaba mantener las apariencias. Me preocupaba que alguien pudiera notar la tensión en mis ojos o el cambio sutil en mi actitud. Por eso, cada vez que me cruzaba con él en la casa, intentaba sonreír, ser amable, mantener la distancia necesaria para evitar sospechas. Pero esas fachadas se volvían cada vez más difíciles de sostener. En una ocasión, mientras preparábamos juntos la cena, un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Él parecía buscar palabras que no encontraba, y yo evitaba su mirada para no revelar lo que me consumía por dentro. Sin embargo, una frase suya, casi susurrada, rompió el hielo: ¿estamos bien? La pregunta fue simple, pero cargada de una sinceridad que me hizo sentir vulnerable. No supe qué responder, así que solo asentí con la cabeza, dejando que la verdad quedara enterrada bajo una capa de mentiras piadosas. Por otro lado, la complicidad con el jefe seguía creciendo. Había algo en su manera de hablar, en la forma en que me escuchaba sin juzgar, que me hacía sentir comprendida. Nuestras conversaciones iban más allá de lo superficial, tocábamos temas que con mi esposo evitaba, confesábamos miedos y anhelos que parecían inalcanzables en la rutina diaria. Esa conexión era peligrosa, pero al mismo tiempo necesaria. Una tarde lluviosa, mientras él me esperaba en la sala de la casa tras una reunión, sentí como el mundo se detenía a nuestro alrededor. Sin palabras, sus ojos buscaron los míos, y en ese instante nos entendimos sin necesidad de decir nada. Esa mirada fue una promesa muda, un pacto tácito de que lo que estaba sucediendo era real y significativo. A pesar del miedo y la incertidumbre, supe que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. Pero el riesgo se hacía cada vez más evidente. Sabía que no podía seguir ocultando lo que sentía sin pagar un precio alto. Cada vez que mi esposo llegaba a casa antes de lo esperado, mi corazón se aceleraba y buscaba refugio en excusas y mentiras pequeñas que sentía corroían mi alma. La tensión en el ambiente era palpable, y a veces me sorprendía a mí misma temiendo que una palabra, un gesto, una mirada, fuera suficiente para desatar una tormenta que no podría controlar. En esos momentos de soledad, me preguntaba quién era realmente y qué quería para mi vida. ¿Era esta la mujer que había imaginado ser cuando pensaba en mi futuro? ¿Podía permitirme buscar la felicidad aunque eso significara romper con todo lo conocido? Las respuestas no eran fáciles ni claras, pero sabía que necesitaba encontrarlas, para poder avanzar o retroceder con conciencia. El día a día se convirtió en un equilibrio precario entre la esperanza y el miedo, entre el deseo y la responsabilidad. Cada encuentro, cada gesto, cada silencio tenía un peso enorme. Y aunque trataba de aferrarme a la normalidad, sentía que mi mundo interno se fragmentaba poco a poco, dejando entrever una nueva realidad que aún no estaba lista para aceptar del todo.
Así seguí navegando entre luces y sombras, entre verdades y mentiras, intentando comprender qué significaba todo aquello y hacia dónde me llevaría. Pero una cosa estaba clara, nada sería igual después de ese primer roce, de esa chispa que encendió un fuego inesperado en mi vida. La rutina de mis días comenzó a cambiar sutilmente, pero con una fuerza que no podía ignorar. Las horas que antes se deslizaban monótonas ahora estaban marcadas por la anticipación y la incertidumbre. Cada encuentro con él añadía una capa más a la compleja red de sentimientos que se había tejido en mi interior, pero también sembraba semillas de duda y temor que crecían con rapidez. La cocina, que había sido testigo de nuestros primeros roces tímidos, se transformó en el escenario de nuestras conversaciones más profundas y cargadas de significado. Allí, entre los sonidos familiares de la casa, compartíamos silencios cómplices y miradas que hablaban más que cualquier palabra. A veces, mientras él cortaba algo para la cena o yo preparaba el café, nuestras manos se rozaban accidentalmente y sentía un temblor que recorría todo mi cuerpo. Era como si en ese espacio reducido se condensara toda la intensidad que faltaba en otros aspectos de mi vida. No se trataba simplemente de proximidad física, sino de una conexión que me hacía sentir viva y auténtica, como si pudiera ser yo misma sin filtros ni compromisos. Aquel vínculo secreto se convirtió en una fuente de energía que me impulsaba, aunque también me agotaba emocionalmente. Sin embargo, la carga de la culpa nunca desaparecía. Cada vez que mi esposo regresaba a casa, sentía que el peso de lo oculto se hacía insoportable. Sus gestos, antes tan naturales, ahora me parecían observadores, atentos a cualquier signo de cambio. Notaba en sus ojos una mezcla de cansancio y preocupación, y a veces un dejo de tristeza que me atravesaba como una daga. Me preguntaba si él también sentía que algo se rompía entre nosotros, pero le faltaban las palabras para decirlo o la valentía para enfrentar la verdad. En medio de esta tensión, las palabras que intercambiaba con el jefe de mi esposo eran mi refugio. Sus preguntas cuidadosas y su escucha atenta me permitían expresar pensamientos y emociones que con mi marido parecían imposibles de compartir. Era un espacio donde podía mostrar mis miedos, mis inseguridades y mis deseos sin ser juzgada. Su presencia tenía la capacidad de calmar mis tempestades internas y darles sentido. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, nos sentamos en la sala, cerca de la ventana. Él me habló sobre sus propias dudas y cargas, sobre la presión que sentía en su trabajo y la soledad que a veces lo invadía, a pesar de su posición de liderazgo. Fue sorprendente descubrir que detrás de su seguridad había un hombre vulnerable con sus propias batallas. Esa revelación fortaleció nuestra conexión y me hizo sentir menos sola en mi lucha interna. A medida que la relación entre nosotros se profundizaba, también lo hacía la complejidad de mis emociones. No era solo una cuestión de atracción o compañía, se trataba de entender quién era realmente y qué buscaba en esta etapa de mi vida. Cada encuentro me llevaba a cuestionar mis decisiones pasadas y a enfrentar la realidad presente con una mirada más crítica. A pesar de todo, intentaba mantener una apariencia de normalidad. Me vestía con cuidado, buscando reflejar una imagen que fuera aceptable y familiar para mi esposo y para quienes nos rodeaban. Pero había detalles en mi manera de moverme, en la elección de ciertas prendas o en la forma en que respondía a una llamada, que reflejaban el cambio interno. Pequeñas señales que quizás solo él podía notar. Hubo días en que me encontraba mirando mi reflejo en el espejo, preguntándome si realmente me reconocía. La mujer que veía era a la vez la misma que había sido y alguien diferente, moldeada por las experiencias recientes y por el despertar de sentimientos largamente olvidados. A veces me sentía orgullosa de esa transformación, y otras abrumada por la incertidumbre y el miedo. El silencio se volvió un elemento constante entre mi esposo y yo. Las palabras se hicieron escasas y cuando aparecían, estaban cargadas de significado oculto o evitaban tocar los temas cruciales. Esa distancia creciente hacía que la convivencia fuera cada vez más complicada, y a menudo sentía que estábamos compartiendo el mismo espacio sin realmente estar juntos. Un día, mientras preparaba el almuerzo, recibí un mensaje inesperado de él, una invitación a salir juntos, solo nosotros dos, fuera de la casa y de la rutina. La idea me llenó de nervios y emoción al mismo tiempo. Sabía que aceptar significaría un paso adelante, un riesgo que podía cambiarlo todo.
Pero también sentía que necesitaba ese respiro, esa oportunidad de explorar lo que sentíamos sin las paredes que nos confinaban. Decidí aceptar, consciente de que ese encuentro sería un punto de inflexión. En la cita, lejos de miradas curiosas y obligaciones, pude ver otra faceta de él, relajado, atento, genuinamente interesado en conocerme más allá de las apariencias. Hablamos de sueños, de miedos, de las pequeñas cosas que alegran o complican la vida. Fue una conversación que me recordó la importancia de la conexión humana y la honestidad emocional. Ese día también enfrenté la realidad de mis sentimientos. Comprendí que lo que sentía por él no era una simple escapatoria, sino una búsqueda auténtica de compañía y comprensión. Sin embargo, la conciencia de la situación en la que estaba me recordó las consecuencias que podría enfrentar. El miedo a perder lo que tenía, a causar daño, a vivir con el peso de una mentira, se mezclaba con el deseo y la esperanza. Al regresar a casa, la tensión entre mi esposo y yo era palpable. Los silencios se hicieron más densos y las miradas más evitadas. Cada gesto parecía cargado de significado, y aunque ninguno de los dos pronunciaba las palabras, ambos sentíamos que algo se estaba desmoronando. Poco a poco, la verdad que trataba de esconder empezó a asomar en pequeños detalles, un mensaje en mi teléfono que dejaba abierto sin querer, una llamada inesperada que no pude atender, un suspiro demasiado profundo al final del día. Esos signos eran como grietas en la fachada que ambos manteníamos, una señal de que la realidad reclamaba su lugar. En medio de este panorama, una tarde lluviosa, mientras estábamos juntos en la sala, sentí como mi esposo me observaba con una intensidad que no había visto antes. Sus ojos buscaban respuestas que no estaba preparada para dar. El peso de la situación se hizo insoportable, y aunque ninguno dijo nada, su mirada me traspasó y me dejó sin palabras. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me di cuenta de que estaba en un punto sin retorno. La vida que conocía se estaba transformando ante mis ojos, y debía decidir qué camino tomar. Era una encrucijada entre la seguridad y la pasión, entre el deber y la felicidad. Sabía que el riesgo era alto, pero también que ignorar lo que sentía sería una forma de negarme a mí misma. La lucha interna era intensa y constante, y me enfrentaba a ella con una mezcla de valentía y temor. En esas horas solitarias me prometí que pase lo que pase, sería fiel a mis sentimientos y buscaría la verdad, aunque esa verdad pudiera doler o destruir lo que tenía. Porque comprendí que vivir en la mentira era peor que enfrentar la realidad, por difícil que fuera. Así, con el corazón dividido y la mente en conflicto, seguí adelante, consciente de que cada paso me acercaba a un desenlace inevitable. La historia que había comenzado con un simple roce y una mirada, ahora se desplegaba ante mí en toda su complejidad, y yo debía estar preparada para enfrentarla con honestidad y coraje. La propuesta llegó de forma inesperada una tarde en que la rutina parecía haberse instalado con mayor peso que de costumbre. Estaba terminando de ordenar la cocina cuando él apareció en la puerta, con una expresión seria que contrastaba con la suavidad habitual en sus gestos hacia mí. Me habló de una reunión de trabajo que se había prolongado más de lo previsto y, sin mucho preámbulo, me invitó a acompañarlo a una cena en un restaurante cercano, lejos del entorno familiar y del cotidiano hogar que empezaba a sentirse una cárcel invisible. Sentí una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Sabía que aceptar esa invitación implicaba cruzar un límite que hasta entonces había intentado mantener. Sin embargo, la idea de salir de la casa, de dejar atrás las paredes que contenían secretos y tensiones, me pareció un alivio momentáneo. Le respondí afirmativamente, aunque por dentro un torbellino de emociones se agitaba, desde la anticipación hasta el miedo. La noche de la cena estuvo marcada por una atmósfera distinta a la de cualquier otra salida que hubiese tenido con mi esposo. El restaurante era elegante, con luces tenues y una música suave que invitaba a la confidencia. Nos sentamos en una mesa apartada, y mientras el camarero tomaba nuestras órdenes, el silencio entre nosotros era cómodo, lleno de una tensión contenida que parecía vibrar en el aire. Durante la cena, nuestras conversaciones se desviaron de lo profesional y se adentraron en territorios más personales. Hablamos de nuestros sueños de juventud, de las oportunidades perdidas y de los cambios inevitables que la vida impone. Fue en esas palabras, en esas confesiones, donde encontré una conexión que me sorprendió por su profundidad y sinceridad. Él no era solo el jefe de mi esposo,
Era un hombre con sus propias historias, sus propias heridas y esperanzas. Cada gesto suyo, la manera en que inclinaba la cabeza para escucharme, como sostenía la mirada cuando le hablaba, me hacían sentir reconocida y valorada. No había pretensiones ni juegos, solo dos personas compartiendo un instante de verdad. Sin embargo, la sombra de la realidad acechaba, recordándome que este encuentro tenía consecuencias y que no podía permitirme olvidar el mundo al que pertenecíamos. Al salir del restaurante, la noche fresca envolvía la ciudad con su calma habitual. Caminamos juntos hacia el auto, y aunque ninguno pronunció palabras sobre lo que significaba ese momento, la tensión era palpable. Sentí su mano rozar la mía brevemente y en ese contacto efímero, una promesa tácita quedó sellada. Era consciente de que cada paso que daba me alejaba más de la vida que conocía y me acercaba a un terreno incierto. Los días siguientes trajeron consigo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la alegría de haber experimentado una conexión auténtica y liberadora, por otro, la creciente culpa y el temor a las posibles consecuencias. Mi relación con mi esposo se volvió aún más distante, como si ambos estuviéramos atrapados en una espiral silenciosa de sospechas y heridas no expresadas. La comunicación entre nosotros se redujo a lo mínimo necesario. Las conversaciones se volvieron mecánicas, llenas de silencios incómodos y miradas evitadas. Me di cuenta de que ambos nos estábamos resistiendo a enfrentar lo que ocurría, prefiriendo la ignorancia a la confrontación, aunque esa negación nos estaba desgastando lentamente. Mientras tanto, mis encuentros con él continuaban, aunque con una cautela creciente. La discreción era esencial, y cada encuentro requería un cuidadoso equilibrio entre la emoción y la prudencia. Encontrábamos momentos para vernos en la casa, generalmente en la cocina o en la sala, donde podíamos compartir palabras y gestos sin levantar sospechas. En esos instantes sentía que volvía a ser yo misma, sin las cadenas del deber y la obligación. Las conversaciones se tornaban más íntimas, no en un sentido físico, sino en la profundidad de lo compartido. Hablábamos de miedos, de inseguridades, de la búsqueda constante de significado en medio de la rutina diaria. Él me confesó que, a pesar de su posición de poder, se sentía solo y cansado, atrapado en un mundo que a menudo demandaba más de lo que podía dar. Esa vulnerabilidad me acercaba a él de una manera que no había experimentado antes. Una tarde, mientras preparaba el café, sentí su presencia a mi lado. No hubo palabras al principio, solo un silencio lleno de expectativas. Sus ojos buscaron los míos, y en esa mirada encontré un reflejo de mis propios sentimientos, miedo, deseo, y la necesidad de comprender qué estábamos haciendo con nuestras vidas. El tiempo pareció detenerse y por un momento, todo lo demás desapareció. Sin embargo, la realidad siempre encontraba su camino de regreso. Los compromisos y las responsabilidades reclamaban su espacio, y yo debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Sentía que vivía en una cuerda floja, donde un paso en falso podía destruirlo todo. Esa tensión constante me agotaba, pero también me mantenía alerta, consciente de que no podía permitirme bajar la guardia. El impacto en mi matrimonio se hacía cada vez más evidente. Mi esposo mostraba signos de frustración y tristeza que no sabía cómo expresar. En ocasiones, sus preguntas indirectas y miradas inquisitivas me hacían sentir vulnerable y expuesta. Evitaba responder con la verdad, temerosa de herirlo o de enfrentar el juicio inevitable. Esa distancia crecía como una grieta que amenazaba con separar todo lo que habíamos construido juntos. En un intento por encontrar un equilibrio, traté de recuperar algunos momentos con él, de revivir las pequeñas rutinas que alguna vez nos unieron. Pero esas acciones se sentían forzadas y vacías, como intentar encajar piezas que ya no coincidían. La ausencia de conexión emocional y física era palpable, y aunque él no lo decía, ambos sabíamos que nuestra relación estaba en un punto crítico. Mientras tanto, la relación con el jefe se volvía cada vez más compleja. La línea entre la amistad y algo más empezaba a difuminarse, y yo luchaba por mantener el control sobre mis sentimientos y decisiones. Había momentos en que la cercanía me daba esperanza y fuerzas para seguir adelante, y otros en que la realidad me golpeaba con dureza, recordándome lo que podía perder. El conflicto interno era constante y desgastante. Me cuestionaba a mí misma, mis valores y el futuro que quería construir.
Sabía que debía tomar decisiones difíciles, pero la incertidumbre y el miedo paralizaban mis pasos. Cada día era una batalla entre lo que el corazón anhelaba y lo que la razón dictaba. En medio de esta tormenta emocional, un evento inesperado aceleró los cambios. Una llamada de mi esposo, cargada de un tono serio y distante, me alertó de que él estaba comenzando a sospechar algo. No dijo abiertamente sus sospechas, pero el mensaje era claro: la confianza estaba en juego y el tiempo para las explicaciones se agotaba. Esa llamada me hizo sentir el peso de mis acciones como nunca antes. La presión aumentó y me vi obligada a enfrentar la realidad que había estado posponiendo. Sabía que no podía seguir viviendo entre mentiras y secretos, y que pronto tendría que decidir cómo actuar para enfrentar las consecuencias. La combinación de emociones me llevó a un estado de introspección profunda. Comencé a escribir, a plasmar en papel mis pensamientos y sentimientos más ocultos, buscando entender quién era y qué quería realmente. Ese proceso me ayudó a clarificar mis ideas y a prepararme para lo que vendría, aunque el camino seguía siendo incierto y lleno de riesgos. Así, en medio de la complejidad y el caos emocional, avancé un paso más en esta historia que había comenzado con un roce y que ahora me enfrentaba a las decisiones más importantes de mi vida. Cada instante se sentía cargado de significado, y aunque el miedo persistía, también lo hacía la esperanza de encontrar un nuevo camino hacia la verdad y la libertad. El ambiente en la casa había cambiado de manera palpable. La atmósfera se había vuelto tensa, cargada de palabras no dichas y miradas que buscaban respuestas en el silencio del otro. Mi esposo ya no era el hombre despreocupado que una vez conocí, sus gestos, su manera de caminar por los pasillos, todo reflejaba una inquietud que no lograba ocultar del todo. A pesar de que no me confrontaba directamente, sus acciones hablaban por sí solas. Seguía cada uno de mis movimientos con atención, parecía escuchar cada palabra, medir cada suspiro. Mientras tanto, en los espacios que compartía con él, me encontraba cada vez más dividida entre la necesidad de mantener la fachada y el deseo de entregarme a la verdad que crecía en mi interior. En esos momentos la cocina, nuestro lugar de encuentros furtivos, se había transformado en un escenario de juego peligroso donde cada conversación, cada gesto, estaba cargado de significado. Fue en ese espacio donde, durante una de nuestras conversaciones más íntimas, el silencio se rompió con un gesto inesperado. Nos miramos y, sin necesidad de palabras, entendimos lo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Fue entonces cuando ocurrió el primer momento que quedó grabado en mi memoria como un instante de liberación: "We kissed". No hubo nada más que esas dos palabras para describir la intensidad de ese contacto. Fue un beso que condensó toda la tensión acumulada, una afirmación silenciosa de lo que sentíamos y de lo que habíamos comenzado a construir. Después de ese instante, la relación tomó un nuevo rumbo. La complicidad y la conexión se profundizaron, pero también aumentó el riesgo y la presión que sentíamos. Cada encuentro era una mezcla de emoción y miedo, de deseo y precaución. Sabíamos que estábamos caminando por una línea delgada, donde un error podía destruir no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodeaban. En medio de este torbellino, mi esposo empezó a mostrar señales más claras de que sus sospechas crecían. Pequeños detalles se acumulaban en su actitud: preguntas indirectas sobre mis horarios, mensajes a horas inusuales, llamadas inesperadas. Todo parecía señalar que él intentaba comprender qué estaba pasando sin querer enfrentar la realidad directamente. Esta situación me provocaba una mezcla de ansiedad y tristeza, porque aunque mi relación con el jefe representaba para mí una vía de escape y renovación, también sabía que estaba causando un daño profundo en el núcleo de mi familia. El peso de la culpa era constante. Cada vez que veía la expresión en los ojos de mi esposo, sentía como una punzada en el pecho, un recordatorio de que lo que estaba haciendo tenía un costo. Pero la conexión con él, con mi jefe, era tan intensa que en esos momentos de encuentro encontraba una verdad que no podía ignorar. Me sentía vista, escuchada, valorada de una manera que había olvidado que era posible. Nuestra relación, aunque cargada de secretos, me brindaba una sensación de autenticidad que contrastaba con la fachada que mantenía ante mi esposo. En sus silencios y miradas encontré un refugio, un espacio donde podía ser yo misma sin juicios ni expectativas. Sin embargo, esa autenticidad venía acompañada de un constante conflicto interno que me consumía lentamente.
Un día, mientras organizaba algunos documentos en el despacho de mi esposo, me encontré con papeles que mostraban la presión y las dificultades que enfrentaba en el trabajo. Eso me hizo reflexionar sobre la carga que ambos llevábamos, aunque de maneras distintas. Él lidiaba con responsabilidades externas que lo alejaban de casa, mientras yo enfrentaba batallas internas que me mantenían atrapada en una red de emociones contradictorias. El peso de nuestras propias luchas nos había separado, y aunque seguíamos compartiendo un espacio físico, nuestras almas parecían distantes. Ese distanciamiento se hacía más evidente con cada día que pasaba, y me di cuenta de que las heridas invisibles entre nosotros necesitaban ser atendidas, aunque no sabía cómo hacerlo. Mientras tanto, mi relación con el jefe se volvió más compleja. Descubrí que él también enfrentaba sus propias dudas y miedos, y que nuestra conexión era tanto un refugio como un desafío para ambos. En sus palabras y gestos encontré la honestidad y la vulnerabilidad que echaba de menos en mi matrimonio, y eso me hacía sentir viva, pero también me confrontaba con la realidad de que no podía seguir escondiéndome eternamente. En uno de esos momentos de sinceridad, él compartió conmigo una historia personal que me hizo verlo desde una nueva perspectiva. Habló de pérdidas y decisiones difíciles, de caminos que había elegido y otros que había dejado atrás. Esa conversación me ayudó a comprender que no era la única persona en medio de un torbellino emocional, y que la vida nos pone pruebas para que encontremos nuestro verdadero camino. Con cada encuentro, con cada conversación, sentía como crecía en mí una fuerza nueva, una determinación de enfrentar lo que fuera necesario para encontrar la felicidad y la verdad, sin importar las consecuencias. Pero también sabía que no podía hacerlo sola, y que el momento de enfrentar la realidad con mi esposo se acercaba irremediablemente. En casa las tensiones aumentaban. Pequeñas discusiones y malentendidos se volvían más frecuentes, y aunque ambos intentábamos mantener la calma, la verdad estaba a punto de estallar. Mi esposo, aunque no decía nada directamente, empezó a tomar medidas para descubrir qué estaba pasando. Esa sensación de ser observada me hacía sentir vulnerable y al mismo tiempo alerta. Recuerdo una noche en que, mientras cenábamos, él hizo una pregunta directa pero con voz suave: ¿hay algo que debería saber? Esa frase, simple pero cargada de significado, me dejó sin aliento. Su mirada buscaba una respuesta honesta, y aunque mis labios querían negar, mi corazón sabía que mentir solo prolongaría el sufrimiento. Ese momento marcó un antes y un después. La verdad que había estado escondiendo ya no podía mantenerse oculta, y el miedo a enfrentar las consecuencias se mezclaba con el deseo de ser libre. Supe que debía prepararme para lo que vendría, para la confrontación inevitable y para las decisiones que cambiarían nuestras vidas. Así, en medio de la incertidumbre y la tensión creciente, avanzamos hacia un punto crítico donde las máscaras caerían y la verdad, por dolorosa que fuera, tendría que salir a la luz. Pero aún quedaba un camino por recorrer, y cada paso nos acercaba más a ese desenlace que ninguno de los dos podía evitar. La tensión en la casa crecía de manera casi imperceptible pero constante, como una marea que se aproxima inevitablemente a la orilla. Cada día se sentía más difícil mantener la calma, ocultar mis emociones y sostener las apariencias. La convivencia con mi esposo, que antes era tranquila y predecible, ahora estaba llena de silencios incómodos y miradas que buscaban respuestas que ninguno de los dos se atrevía a dar. Yo sentía que mis pasos eran cada vez más pesados, que el peso de mis secretos y emociones acumuladas amenazaba con quebrarme. Una tarde, justo cuando la casa se bañaba con la luz dorada del atardecer, sucedió un pequeño incidente que pareció encender una chispa en ese ambiente ya cargado. La lavadora se rompió de manera inesperada, llenando la cocina de ruido y caos momentáneo. Mi esposo y yo intentamos repararla juntos, pero la frustración se volvió evidente en sus gestos y en los míos. Esa tarea sencilla se convirtió en una metáfora de nuestra relación, un mecanismo que necesitaba reparación urgente, pero que parecía cada vez más complicado de arreglar. Mientras luchábamos con los tornillos y piezas, nuestras palabras fueron pocas y cortantes. La tensión entre nosotros era palpable, y en esos momentos sentí que la distancia que nos separaba era mucho más que física. Sin embargo, a pesar de la dificultad, en ese instante compartimos un espacio y un propósito común, una pequeña pausa en la tormenta que nos envolvía.
Ese mismo día, la invitación para una reunión social con algunos colegas de mi esposo me sorprendió. Él insistió en que debíamos asistir juntos, una oportunidad para mostrar unidad y normalidad ante los demás. Acepté, aunque con un nudo en el estómago, consciente de que esas situaciones siempre ponían a prueba nuestra relación y mi capacidad para mantener el secreto. La noche de la reunión fue una prueba en sí misma. Entre charlas superficiales y risas forzadas, sentí el peso de las miradas y los comentarios velados. A pesar de estar rodeada de gente, me sentía cada vez más sola y atrapada en un papel que ya no me pertenecía. Sin embargo, fue en medio de esa multitud que recibí un mensaje inesperado de él, el jefe de mi esposo, con una invitación a encontrarnos después. Acepté sin dudar, sabiendo que esos momentos de conexión auténtica eran lo único que me mantenía a flote. Nos encontramos en un café cercano, un lugar discreto donde podíamos hablar sin interrupciones ni miradas indiscretas. La conversación fluyó con naturalidad, llena de sinceridad y apoyo mutuo. Compartimos nuestras preocupaciones y anhelos, y aunque sabíamos que nuestra situación era complicada, esa complicidad nos brindó un respiro necesario. En ese encuentro me confesó que también sentía la presión y el desgaste que nuestra relación secreta implicaba. Hablamos de la dificultad de vivir entre sombras, de los sacrificios y las dudas que nos acompañaban. Fue un momento de honestidad que fortaleció nuestro vínculo y me hizo sentir menos sola en esa lucha interna. Al regresar a casa esa noche, la realidad me golpeó con más fuerza que nunca. El miedo a ser descubierta se había intensificado, y las preguntas sin respuesta se multiplicaban en mi mente. ¿Cómo enfrentaríamos las consecuencias? ¿Sería posible encontrar un camino que no destruyera lo que habíamos construido? ¿Podría perdonarme a mí misma por lo que estaba haciendo? Los días siguientes estuvieron marcados por una lucha constante entre la necesidad de mantener la fachada y el deseo de vivir con autenticidad. Mi esposo, por su parte, se mostraba cada vez más distante, pero también más atento a pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Esa vigilancia silenciosa hacía que mis movimientos fueran medidos, mis palabras cuidadosas y mis emociones contenidas. En una ocasión, durante una cena en silencio, noté que él me observaba con una mezcla de tristeza y resignación. Esa mirada me atravesó y me recordó todo lo que estaba en juego. Aunque ambos evitábamos hablar de lo que realmente ocurría, sentíamos la grieta que se abría entre nosotros, una herida invisible que amenazaba con separarnos para siempre. Mientras tanto, mis encuentros con el jefe se volvieron aún más necesarios para mi bienestar emocional. En sus palabras encontraba consuelo y comprensión, y en su presencia, una sensación de libertad que me hacía olvidar por momentos la carga que llevaba. Sin embargo, esa libertad tenía un precio alto, y cada vez era más difícil ignorar las consecuencias de mis actos. En medio de esa complejidad, una llamada inesperada de mi esposo rompió la calma precaria que había logrado mantener. Su voz, cargada de preocupación y determinación, me hizo entender que sus sospechas se habían convertido en certezas y que pronto nos enfrentaríamos a una verdad inevitable. Esa llamada marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra historia, una etapa donde las decisiones difíciles y las confrontaciones dejarían de ser opciones para convertirse en realidades ineludibles. La incertidumbre y el miedo se mezclaron con la determinación de ser fiel a mis sentimientos y a la búsqueda de mi propia felicidad. Sabía que no sería fácil, que el camino estaría lleno de obstáculos y dolor, pero también estaba convencida de que ignorar lo que sentía sería traicionarme a mí misma y vivir en una mentira perpetua. Así, con el corazón dividido y la mente llena de preguntas, me preparé para enfrentar lo que estaba por venir. Cada día era un paso más hacia un desenlace que cambiaría nuestras vidas para siempre, y aunque el futuro era incierto, había en mí una fuerza nueva que me impulsaba a buscar la verdad y la libertad, sin importar las consecuencias. El ambiente en la casa había cambiado de forma irreversible. Desde aquella llamada que dejó claro que mis secretos ya no podían ocultarse, una tensión palpable se había instalado en cada rincón. No era solo la distancia física o los silencios incómodos, era la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse, de que la verdad, inevitable, iba a emerger con una fuerza que ninguno de nosotros podría detener. Mi esposo había tomado una decisión que sentí como un golpe directo al corazón, anunció que quería iniciar el proceso de divorcio.
No fue una declaración abrupta ni llena de reproches, sino un acto frío y calculado, como quien cierra una puerta tras una larga espera. Sentí que esa palabra, divorcio, resonaba en toda la casa, vaciando el aire y dejando un silencio pesado, cargado de emociones que no sabíamos cómo expresar. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía nuestro hogar, busqué refugio en el único lugar donde aún sentía cierta calma, junto a él, mi jefe y confidente. En su presencia las palabras se volvieron innecesarias, la tensión contenida encontró su liberación en un instante que quedó grabado para siempre en mi memoria: pasamos la noche juntos. No hubo explicaciones ni promesas, solo un reconocimiento silencioso de lo que éramos en ese momento con todas sus complejidades y contradicciones. La mañana siguiente llegó con una mezcla de sensaciones encontradas. Por un lado, el alivio de haber compartido ese momento y haber encontrado en él un soporte; por otro, el peso de las decisiones que se avecinaban. Sabía que nada sería igual, el proceso de separación traería consigo un torbellino de emociones, enfrentamientos y cambios profundos. Los días siguientes estuvieron marcados por la organización y la preparación para lo que significaría esa nueva etapa. Reuniones con abogados, conversaciones difíciles, reflexiones sobre el pasado y el futuro. Cada paso era un recordatorio de que lo que habíamos construido estaba siendo desmantelado, y aunque el dolor era evidente, también había una sensación de liberación, de dejar atrás cadenas que durante años habían limitado nuestras vidas. En medio de todo ese caos, la relación con mi jefe se volvió una constante que me ayudaba a mantener la estabilidad emocional. Sus palabras, su apoyo y la complicidad que compartíamos se convirtieron en un ancla. Sin embargo, la realidad seguía imponiéndose y las responsabilidades y compromisos no desaparecían con la llegada del cambio. En la casa, los espacios compartidos se volvieron inhóspitos. Cada habitación parecía guardar ecos de conversaciones pasadas y momentos que ya no podían repetirse. La cocina, escenario de tantos encuentros secretos, ahora se sentía como un territorio neutral donde la convivencia era posible solo por necesidad, no por afecto. Mi esposo, aunque distante, seguía mostrando gestos de preocupación y respeto. En ocasiones, sus miradas revelaban tristeza y un dejo de nostalgia, como si lamentara la pérdida de lo que una vez tuvimos, pero sin saber cómo remediarlo. Esas miradas me tocaban profundamente, recordándome que a pesar de todo, existía un vínculo que no podía romperse de un día para otro. Mientras tanto, la relación con mi jefe enfrentaba sus propios desafíos. La incertidumbre sobre el futuro, las dudas sobre lo que realmente queríamos y la presión de la situación nos obligaban a ser honestos y a confrontar nuestras propias emociones. En varias ocasiones hablamos de lo que esperaba cada uno, de los límites y las expectativas, buscando un equilibrio que nos permitiera avanzar sin destruirnos. Una tarde, en medio de una conversación profunda, me confesó sus temores sobre lo que nuestra relación podía significar para ambos. Habló de la dificultad de estar en medio de una tormenta, de no saber qué esperar ni cómo actuar. Sus palabras resonaron conmigo porque yo también sentía esa incertidumbre, esa mezcla de esperanza y miedo que me mantenía en constante tensión. A pesar de las dificultades, también hubo momentos de alegría y conexión genuina. Compartimos risas, recuerdos y sueños, construyendo juntos una narrativa que nos daba fuerzas para enfrentar la realidad. Esos instantes me recordaban por qué había tomado las decisiones que me llevaron hasta aquí, y me motivaban a seguir buscando un camino hacia la felicidad. Sin embargo, la sombra de lo que estaba por venir no desaparecía. El proceso legal avanzaba y con él las complicaciones y los enfrentamientos que suelen acompañar una separación. Había que decidir sobre propiedades, responsabilidades y, sobre todo, sobre el futuro que cada uno quería construir. Esas decisiones no solo afectaban a nosotros dos, sino también a quienes nos rodeaban, y me hacían reflexionar sobre el impacto de mis elecciones. En medio de todo eso, me encontraba en un constante proceso de autoevaluación. Me preguntaba quién era ahora, qué quería para mi vida y cómo podía reconciliar mis sentimientos con las responsabilidades que aún me vinculaban. La búsqueda de identidad se convirtió en un camino de autodescubrimiento y aceptación, donde cada paso, aunque difícil, me acercaba más a la verdad sobre mí misma. A medida que avanzaba el proceso, aprendí a escuchar mi voz interior, a reconocer mis necesidades y deseos sin culpa ni miedo.
Comprendí que la vida está llena de cambios y que, aunque algunos puedan parecer dolorosos, son oportunidades para crecer y reinventarse. Esa comprensión me dio una fuerza nueva, un sentido renovado de propósito y dirección. Mientras tanto, la relación con mi jefe continuaba siendo un refugio y un desafío. La confianza y la sinceridad eran esenciales para mantenernos unidos, y aunque no siempre era fácil, ambos estábamos comprometidos a construir algo auténtico y significativo. A través de nuestras conversaciones y encuentros, aprendí sobre la importancia del respeto mutuo y la paciencia en medio de la incertidumbre. A pesar de las dificultades y los obstáculos, sentí que estaba viviendo una etapa de transformación profunda. No era solo un cambio externo, sino una revolución interna que me obligaba a cuestionar todo lo que creía y a abrirme a nuevas posibilidades. Esa experiencia, aunque dolorosa, me estaba enseñando a ser más auténtica y valiente. En los momentos de soledad, reflexionaba sobre el camino recorrido y sobre lo que aún me esperaba. Sabía que la vida no sería fácil, que habría días oscuros y decisiones difíciles, pero también confiaba en que la verdad y la honestidad serían mis guías en este nuevo capítulo. Así, con la determinación de enfrentar el futuro con sinceridad y coraje, seguí adelante consciente de que cada paso, por complicado que fuera, me acercaba a la persona que estaba destinada a ser. La historia que comenzó con una búsqueda de sentido y conexión había llegado a un punto crucial, y yo estaba lista para escribir el próximo capítulo con la fuerza y la autenticidad que la vida exigía. La vida después de la separación comenzó a desplegarse ante mí con una mezcla de incertidumbre y nuevas posibilidades. Las paredes de la casa que antes compartíamos ahora se sentían vacías, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad, haciendo que cada paso resonara con un eco distinto. La rutina que antes me había parecido opresiva, ahora parecía lejana, y aunque la sensación de pérdida era profunda, también había una extraña libertad que me invitaba a redescubrirme. Durante los primeros días, el silencio de la casa era ensordecedor. Cada habitación guardaba memorias que parecían querer contar su propia historia, y yo me encontraba caminando por esos espacios con la sensación de ser una intrusa en mi propia vida. La ausencia de mi esposo se sentía en cada rincón, y aunque el dolor estaba presente, también había una calma que nunca había experimentado antes. En ese tiempo de reflexión, comencé a reconstruir mi identidad. Me dediqué a redescubrir pasiones olvidadas, a cuidar de mí misma con una atención que había descuidado durante años. La ropa que elegía, los libros que leía, los lugares que visitaba, todo reflejaba una búsqueda de autenticidad y satisfacción personal. Me sorprendía a mí misma encontrando alegría en pequeños detalles, como un paseo por el parque o una taza de café en silencio. Sin embargo, la transición no fue sencilla. Había momentos en que la soledad se sentía abrumadora, cuando las dudas y los miedos intentaban instalarse de nuevo en mi mente. Me preguntaba si había tomado las decisiones correctas, si podría construir un futuro que valiera la pena, y cómo enfrentaría las expectativas y juicios de quienes nos rodeaban. Fue en ese proceso que comprendí la importancia de rodearme de apoyo. Amigos cercanos y familiares se convirtieron en pilares fundamentales, escuchando mis inquietudes y brindándome palabras de aliento. También me acerqué a profesionales que me ayudaron a entender y gestionar las emociones que emergían, dándome herramientas para sanar y avanzar. Mientras tanto, la relación con mi jefe continuaba siendo un elemento constante en mi vida. Aunque la intensidad inicial había cambiado, la conexión profunda que habíamos cultivado seguía presente. Nos comunicábamos con sinceridad, compartiendo avances, desafíos y sueños. Él también atravesaba sus propios procesos, y juntos aprendíamos a navegar en esta nueva realidad con respeto y paciencia. En ocasiones la dinámica entre nosotros se veía afectada por las responsabilidades y compromisos individuales. Había días en que el cansancio o las preocupaciones externas dificultaban mantener la conexión, pero la voluntad de sostener el vínculo era más fuerte que los obstáculos. Aprendimos a valorar cada momento compartido, conscientes de que la vida está hecha de encuentros y despedidas, y que lo importante es la calidad y la autenticidad de lo vivido. A nivel personal, descubrí nuevas facetas de mí misma. La experiencia de la separación y la búsqueda de mi identidad me llevaron a cuestionar patrones y creencias que había aceptado sin cuestionar. Me di cuenta de la importancia de establecer límites saludables, de priorizar mi bienestar y de escuchar mi voz interior.
Estos aprendizajes no solo enriquecieron mi vida, sino que también me prepararon para construir relaciones más auténticas y equilibradas en el futuro. En el ámbito profesional, sentí un renovado impulso. La libertad recién encontrada me permitió explorar oportunidades que antes parecían fuera de alcance. Participé en proyectos que despertaban mi creatividad y pasión, y sentí que mi trabajo cobraba un nuevo significado. Este crecimiento laboral se convirtió en una fuente de satisfacción y motivación, complementando el proceso de transformación personal que estaba viviendo. La relación con mi esposo, aunque formalmente terminada, seguía siendo un tema presente en mi vida. Habíamos acordado mantener una comunicación respetuosa y cordial, especialmente por el bienestar de quienes nos rodeaban y por la historia compartida. En ese sentido aprendí a soltar resentimientos y a cultivar el perdón, entendiendo que el camino hacia la paz interior pasa por la aceptación y la comprensión. En cuanto a la convivencia con el jefe, la evolución fue natural pero consciente. Ambos teníamos claro que nuestro vínculo debía basarse en el respeto mutuo y en la honestidad. Nos apoyábamos en nuestras metas personales y compartíamos momentos de alegría y reflexión. Aunque el pasado común con mi esposo siempre estuvo presente, logramos construir una relación que respondía a nuestras necesidades actuales y que nos permitía crecer individual y conjuntamente. Con el tiempo mi percepción sobre la felicidad y el amor cambió profundamente. Comprendí que no se trata de encontrar la perfección o la ausencia de conflictos, sino de aceptar la imperfección humana y de construir vínculos basados en la comunicación, la empatía y el compromiso real. Este entendimiento me ayudó a soltar expectativas irreales y a disfrutar de cada paso del camino con mayor plenitud. Los cambios en mi vida también se reflejaron en mi círculo social. Algunas amistades se fortalecieron, mientras que otras se desvanecieron, evidenciando la importancia de rodearse de personas que verdaderamente aportan y enriquecen. Esta selección consciente de relaciones me permitió crear un ambiente más sano y positivo, que favorecía mi bienestar emocional. Además, me involucré en actividades que alimentaban mi espíritu y mente, como la lectura, el arte y el voluntariado. Estas experiencias me conectaron con nuevas realidades y me ofrecieron perspectivas frescas sobre la vida y el mundo. La sensación de contribuir y crecer en diferentes ámbitos me llenaba de satisfacción y sentido. A medida que pasaban los meses, sentí que la mujer que estaba emergiendo de este proceso era más fuerte, auténtica y consciente. Había aprendido a valorar mi voz y mis deseos, a poner límites claros y a construir relaciones basadas en la verdad y el respeto. Aunque el camino había sido difícil y lleno de desafíos, el aprendizaje y la transformación me daban esperanza y confianza en el futuro. Finalmente reconocí que la vida no es un camino lineal ni predecible, sino una serie de experiencias que nos moldean y nos invitan a crecer. Mi historia, con sus aciertos y errores, me enseñó la importancia de la valentía, la honestidad y el amor propio. Ahora, con una nueva mirada, estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que cada paso era parte de mi camino hacia una vida plena y auténtica. La revelación inesperada llegó en un momento en que creía tener cierto control sobre mi vida. Un encuentro casual con un antiguo amigo me llevó a descubrir información que cambió por completo mi perspectiva sobre mi esposo y, por extensión, sobre mí misma. Esa verdad, que en un principio parecía un detalle irrelevante, se convirtió en una pieza clave para entender las complejidades que nos rodeaban y que hasta entonces había ignorado o no había querido ver. Al principio sentí una mezcla de incredulidad y confusión. No podía reconciliar la imagen que tenía de mi esposo con las nuevas informaciones que había recibido. Comencé a cuestionar no solo su honestidad, sino también todo lo que creía saber sobre nuestra relación. Las dudas se instalaron en mi mente como una tormenta persistente que no me permitía encontrar calma ni certezas. Esta revelación me llevó a un proceso de introspección profunda. Comprendí que durante años había construido una realidad que se sostenía en omisiones y medias verdades, y que esa construcción había influido en mis decisiones y sentimientos. Sentí que parte de mi identidad estaba basada en una ilusión, y que ahora debía enfrentar la cruda realidad para poder avanzar. El impacto de esta nueva verdad también afectó la relación que mantenía con mi jefe. En nuestras conversaciones, empecé a compartir mis inquietudes y reflexiones, encontrando en él un apoyo fundamental para procesar lo que estaba viviendo.
Su presencia se volvió aún más importante no solo como compañero en la incertidumbre, sino también como un espejo donde podía verme sin máscaras ni prejuicios. Mientras tanto, la relación con mi esposo continuaba en una tensa espera. Los encuentros se volvieron más formales y distantes, con palabras medidas y miradas que ocultaban más de lo que revelaban. Ambos éramos conscientes de que el terreno en el que nos movíamos era frágil y que cualquier paso en falso podría desencadenar un conflicto inevitable. En medio de este contexto, me di cuenta de la importancia de tomar decisiones claras y conscientes. La incertidumbre ya no podía ser una excusa para postergar lo inevitable. Tenía que definir qué quería para mi vida, qué valores eran innegociables y cuáles estaba dispuesta a transformar para construir un futuro auténtico. El proceso no fue fácil. Hubo momentos de tristeza profunda, de arrepentimiento y de miedo al abandono. Pero también hubo instantes de claridad, de aceptación y de esperanza. Aprendí que enfrentar la verdad, por difícil que sea, es el primer paso para liberarse y avanzar hacia una vida más plena y coherente. La relación con mi jefe reflejaba ese camino de transformación. A pesar de las dificultades y las dudas, ambos estábamos comprometidos a construir algo basado en la verdad y el respeto. Nos apoyábamos en los momentos de incertidumbre y celebrábamos los pequeños logros y avances. Esa complicidad se convirtió en un ancla en medio del caos. En el plano personal, también trabajé en fortalecer mi autoestima y mi autonomía. Entendí que para construir relaciones saludables y auténticas era fundamental estar en paz conmigo misma y ser capaz de expresar mis necesidades y límites de manera clara y respetuosa. Este aprendizaje fue un proceso gradual que me ayudó a crecer como persona y a prepararme para el futuro. La separación legal avanzaba y con ella las negociaciones y acuerdos que debían ser alcanzados. Estos momentos eran difíciles y agotadores, pero también necesarios para cerrar un capítulo y abrir otro. En este proceso aprendí la importancia de la comunicación asertiva y del respeto mutuo, aunque las emociones estuvieran a flor de piel. En este periodo, también recibí el apoyo de amigos y familiares, quienes me brindaron comprensión y compañía. Sus consejos y compañía fueron vitales para mantener el equilibrio emocional y para recordarme que no estaba sola en este camino. La red de apoyo se convirtió en un refugio donde podía expresar mis sentimientos sin miedo ni vergüenza. A nivel profesional, seguí creciendo y explorando nuevas oportunidades. La dedicación y la pasión que puse en mi trabajo fueron una fuente de satisfacción y motivación. Este aspecto de mi vida me permitió mantener el foco y sentir que avanzaba en varios frentes, contribuyendo a mi bienestar integral. Mientras tanto, la relación con mi esposo llegaba a un punto de cierre necesario. Ambos habíamos reconocido que nuestras vidas tomaban caminos distintos y que el respeto y la comprensión debían prevalecer para que la transición fuera lo menos dolorosa posible. A pesar de las diferencias y las heridas, queríamos preservar la dignidad y el afecto que alguna vez nos unieron. En paralelo, la relación con mi jefe seguía evolucionando hacia un vínculo más sólido y consciente. Compartíamos objetivos y valores y nos apoyábamos en los retos personales y profesionales. La confianza y la honestidad se volvieron pilares fundamentales, y aunque el pasado marcaba parte de nuestra historia, no definía lo que queríamos construir juntos. Finalmente comprendí que la vida es un constante cambio y que la felicidad no es un destino fijo, sino una construcción diaria. Aprendí a aceptar mis errores y a valorar mis fortalezas, a vivir con autenticidad y a tomar decisiones que reflejaran mis verdaderos deseos y necesidades. Esta etapa de mi vida, aunque llena de desafíos y pérdidas, fue también un tiempo de crecimiento y aprendizaje profundo. La historia que comenzó con una búsqueda de sentido y conexión había encontrado su rumbo hacia la verdad, la libertad y el amor propio. Y con esa convicción, estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que cada paso era parte esencial de mi camino. La decisión final que tomé no fue un acto impulsivo, sino el resultado de un largo proceso de reflexión y autoevaluación. Había llegado un momento en que la verdad no podía seguir siendo un peso invisible que afectara cada aspecto de mi vida. Era necesario cerrar capítulos, sanar heridas y abrirme a nuevas posibilidades con honestidad y claridad. La separación legal se concretó después de meses de negociaciones y acuerdos, que aunque complicados, se manejaron con respeto y madurez.
Cada documento firmado representaba no solo un trámite burocrático, sino también el reconocimiento de que nuestra vida conjunta había llegado a su fin. Aunque había tristeza por lo que se perdía, también sentía una liberación profunda, como si me quitara una carga que me había acompañado demasiado tiempo. Durante ese periodo continué fortaleciendo mi relación con el jefe de mi esposo. Nuestra conexión, basada en la sinceridad y el apoyo mutuo, se volvió una fuente constante de estabilidad emocional. Compartíamos planes y proyectos y aprendíamos a construir un vínculo que respetara las experiencias y procesos individuales de cada uno. Su compañía me ayudaba a mantener el equilibrio y a visualizar un futuro posible, sin ataduras ni mentiras. La experiencia me enseñó la importancia de la comunicación abierta y de establecer límites saludables. Aprendí que amar también implica respeto y libertad, y que solo a través de la verdad se pueden construir relaciones genuinas y duraderas. Estos aprendizajes se convirtieron en la base para reinventar mi vida y mis vínculos afectivos. En lo personal, experimenté un crecimiento significativo. Me dediqué a actividades que alimentaban mi mente y espíritu, cultivando intereses que había dejado de lado por años. La lectura, la escritura y el arte se convirtieron en refugios y herramientas para entender y expresar mis emociones. A través de ellas encontré una voz propia que me permitía conectar conmigo misma y con los demás desde un lugar más auténtico. También fortalecí mis lazos sociales. Amigos y familiares cercanos se convirtieron en pilares fundamentales, ofreciendo comprensión, compañía y consejos en momentos de incertidumbre. Estas redes de apoyo fueron esenciales para mantener mi bienestar y para recordarme que no estaba sola en esta etapa de transformación. En el ámbito profesional, aproveché la oportunidad para explorar nuevos horizontes. Con la mente despejada y el corazón más ligero, asumí retos que antes me parecían imposibles. La dedicación y el entusiasmo renovados me permitieron alcanzar metas que reforzaron mi autoestima y me conectaron con una versión más plena de mí misma. La relación con mi ex esposo, aunque formalmente concluida, se mantuvo en términos cordiales. Ambos comprendimos que a pesar de las diferencias y los conflictos, merecíamos respeto y consideración. Este entendimiento facilitó una transición menos dolorosa y permitió preservar aspectos valiosos de nuestra historia compartida. En cuanto a mi relación con el jefe, evolucionó hacia una etapa más estable y consciente. Acordamos construir nuestra vida juntos desde la honestidad, el respeto y la paciencia, conscientes de que el pasado marcaba nuestra historia, pero no definía nuestro futuro. Aprendimos a enfrentar juntos los retos y a celebrar los logros, fortaleciendo un vínculo que nos sostenía en medio de las incertidumbres. Con el tiempo entendí que la felicidad no es un estado constante ni una meta fija, sino una construcción diaria basada en la autenticidad, el compromiso y el amor propio. Este cambio de perspectiva me permitió soltar expectativas irreales y disfrutar de cada momento con mayor presencia y gratitud. Así, con la mirada puesta en el futuro y el corazón abierto, avancé hacia un nuevo capítulo de mi vida. La experiencia vivida, con sus desafíos y aprendizajes, me había transformado profundamente. Ahora sabía que podía enfrentar cualquier situación con valentía y sinceridad, confiando en que cada paso me acercaba más a la persona que estaba destinada a ser. La historia, que comenzó con un despertar inesperado, con un roce y una mirada, había llegado a un desenlace que reflejaba no solo el fin de un ciclo, sino también el inicio de un camino lleno de posibilidades y esperanza. Y con esa convicción, estaba lista para escribir el próximo capítulo, con la certeza de que la vida siempre ofrece la oportunidad de reinventarse y encontrar la verdadera libertad.